Hola a todos, reciban un cordial saludo. Nuevamente estoy con ustedes. Recordarles, soy Ariel Barrera Haddad, soy el vicepresidente de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena, soy miembro de la Unión Palestina de América Latina. Bueno, el motivo de este nuevo podcast es para tratar algo histórico de Palestina, ya que hay mucha información en el ambiente desacertada, incluso entre académicos, periodistas, analistas políticos, teólogos, el común de la gente. Se está hablando mucho de que esta es una confrontación de antecedentes bíblicos. Se está reconociendo que los sionistas, que los colonos sionistas son parte de un pueblo retornado que está eh, llegando a la patria ancestral y que por lo tanto tienen derecho a ella. Se está hablando muchas cosas que en realidad, bueno, no ayudan a entender cuál es el motivo por el cual el pueblo palestino se levanta nuevamente. Porque estos levantamientos del pueblo palestino no son nuevos, y porque incluso alrededor del mundo hay un gran apoyo de gran parte de la población mundial, porque se han dado cuenta que esto es una injusticia que ha durado mucho tiempo. Eh, entonces, por lo tanto, bueno, si vamos a hablar de Palestina, eh, lo primero que hay que hacer es no tomar libros religiosos, porque ellos no cuentan la historia de Palestina. Ellos cuentan una narrativa en base a una deidad que, bueno, quise escoger un pueblo, y, y esa narrativa en realidad es parte también de un patrimonio mítico religioso de esa tierra palestina y por lo tanto de los palestinos. Palestina, el nombre Palestina, tal como lo conoce en Occidente, es un nombre manejamos en castellano, eh, que viene derivado de una forma como los helénicos le llamaron. Por ejemplo, eh, ellos dicen, Heródoto en su obra Historias, él nombra 7 veces el nombre de Palestina. Él dice en griego clásico, él dice Palaistine, así se escribe, Palaistine. Eh, que eso, digamos, al griego koiné ya sería Palestine, que es la forma que también usaría el, el latín. El latín diría Palestina, y es la que tomamos los que somos hablantes de, del castellano y también de otras lenguas romances como el portugués o el catalán. Mm, en francés de pronto de Palestine, que también la tomarían después el inglés, la tomaría del francés. Bueno, ese nombre tiene un antecedente, eh, de unos, porque Heródoto lo dice en el siglo V, antes de la era cristiana, y los asirios nombran a ese territorio como Palasta, lo cual fue en el siglo VIII, y eso está registrado por los mismos, digamos, monarcas de los reyes asirios. Hacen referencia al territorio con ese nombre, llamándolo Palasta. Y entonces, por lo tanto, Palestín es una forma griega, ya que el sufijo ine indica pertenencia o relacionado. Se puede decir con palast, palasta, porque incluso esa voz tiene,
mucho más atrás, ya que los egipcios mencionan entre los pueblos que son parte de su tropa mercenaria, como nombran a los Pelest, que era una de las tribus que aparecen eh, registradas en el papiro de Harris, eh, la cual se menciona el faraón que derrotó a todas esas tropas mercenarias, que mal han llamado como pueblos del mar. Ya ese es un desacierto que comete un curador del Museo del Louvre, referirse a todas esas tribus que el faraón derrota. En el papiro están descritos, los derroté en sus islas. En realidad, a qué islas hace referencia no dice, pero el curador del Museo del Louvre en el siglo XIX, uno curador del Museo del Louvre, dice que esas islas son islas del Egeo. Si tenemos en cuenta, los egipcios no eran un pueblo navegante como para ir hasta las islas del Egeo a pelear con otros pueblos. Eh, lo que más bien hace referencia son a las islas del delta del Nilo, que eran los territorios que eh, el imperio egipcio otorgaba a sus mercenarios de la tierra. Entonces, Pelest son uno de esos pueblos que eran pueblo cananeo. Eh, Era proveniente de Canaán, que es el territorio que bíblicamente lo han llamado así, pero viene de una voz más antigua que es de las lenguas horritas, que es un pueblo del Cáucaso, que no es semítico ni tampoco es indoeuropeo, que se refiere a esas tierras que llaman Cana, la describe como Canasta, y de ahí derivó la palabra Caná. Eh, esa tierra era lo que actualmente es el territorio palestino, parte de lo que es Jordania, lo que es Líbano, parte de Siria. Eso es la tierra de Canaán. Por lo tanto, los pueblos que allí habitaban, el pueblo cananeo, que tiene unas características lingüísticas que hacen parte del semítico noroccidental junto con el arameo. Son lenguas más cercanas dentro del grupo semítico, son lenguas muy cercanas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Palestina, sobre quién habitaba Palestina. Bueno, como dije, Heródoto describe Palestina, un territorio que se extiende entre Fenicia y Egipto. Para los helénicos, Fenicia es lo que es actualmente casi todo el litoral libanés, incluso hasta parte de lo que es Siria, eh, lo que es la costa de Siria. Y, y Egipto es el mismo Egipto que conocemos hoy. Ese territorio lo describe como Palestina Heródoto y dice que allí viven los fenicios, viven sirios y viven árabes. ¿Quiénes son los fenicios? Los helénicos llamaron como fenicios a los cananeos. Habitaban todo ese territorio que ya dije anteriormente, y por lo tanto también en Palestina. Digamos que es la cultura dentro de ya de lo que es la historia, dentro ya de lo que es el periodo de desde hace unos 5.000 años, es el territorio, es el pueblo nativo, es la cultura, es la civilización nativa de esa tierra. Eh, ¿A qué se refiere el con sirios? Los sirios, recordemos, los helénicos llamaron como Siria al territorio eh, que se expande entre el Mediterráneo y el Éufrates, que era habitado en ese momento por los arameos. Entonces, los arameos son un pueblo también semítico, eh, que, bueno, estaban en las fronteras de los acadios, donde surgieron los asirios, y por lo tanto los helénicos, cuando encontraron pueblos arameos, los llamaron indistintamente como sirios o asirios.
es Heródoto el que hace la diferenciación de referirse a Siria como el territorio entre el Mediterráneo y el Éufrates, y a Siria como el territorio de entre el Éufrates y a la frontera de Persia, que los persas llamaron Azura. Por lo tanto, los sirios para Heródoto y para todos los helénicos, incluso en la Biblia también cuando se refieren a los arameos dicen sirios, sobre todo en las Biblias de habla inglesa. Eh, Antes en las Biblias castellanas o en latín decían sirios a los arameos, pero a partir de las ediciones de- del siglo XVI de Reina Valera, los llaman arameos, tal como empezaron a llamarlos también en el Tanaj rabínico a partir del siglo V era cristiano, Tanaj judío rabínico, empiezan a hablar de arameos, a mencionarlos como arameos que se conocen. Entonces, muchos biblistas copiaron el estilo rabínico para muchas palabras, sobre todo también los protestantes y los católicos vinieron la edición de Reina Valera desde el siglo XVI a usar esa terminología, diferente a lo que anteriormente decían sirios, arameos. En realidad, bueno, se refieren al mismo pueblo. ¿A qué se refiere Heródoto con árabes? Bueno, los árabes ya tienen presencia en esa región, pues, sobre todo los pueblos norarábigos, los pueblos de lenguas como el ismaico, el safaíta, el antiguo hijazi, el nabateo, son los pueblos que están referenciados como pueblos norarábigos, las lenguas norarábigas. Pero en el momento en que está Heródoto refiriéndose, allí en esa parte de Palestina, sobre todo el sur de Palestina, lo que es el desierto del Negev o el Sinaí o el sur de Jordania actualmente y la parte noroccidental de lo que es, acá, de que es Arabia Saudita, allí estaba, eso era el reino de Kedar o Haidar, eh, también se le ha llamado reino kedarita, son los norarábigos, un reino que hay allí, eso es lo que se refiere Heródoto como árabe, eso se refiere como árabe porque digamos es la palabra de identificación árabe que usan entre ellos mismos, por lo tanto los helénicos le llaman árabes para decir una persona, árabes, es alguien de los árabes. Eh, y así, bueno, eso es la población que vive en Palestina. Todo eso es bajo el dominio del imperio persa. Estamos hablando siglo V hasta el siglo IV. Hay dominio del imperio persa. Y él no menciona, hay que tener eso muy claro, Heródoto no menciona religiosidades de la región. Él no menciona religiosidad judaica, no menciona ni siquiera el yavismo, no menciona ni siquiera cómo se divide Palestina. Él no menciona Judea, ni Samaria, ni Galilea, ni todos esos territorios que bíblicamente se han conocido, eh, pero que están dentro de la Palestina. Heródoto solamente habla de Palestina, una parte de la Siria, de toda esa Siria histórica, porque los griegos dividían a la Siria histórica en Fenicia, Palestina y la Siria Cele. La Siria Cele puede ser lo que es hoy actualmente gran parte de lo que es la República de Siria, como la Siria interior. Fenicia, lo que es gran parte de lo que es el Líbano, y Palestina, lo que conocemos actualmente como Palestina, quizás un poco más hacia el lado occidental del actual Jordania. Bueno, eh, posteriormente al periodo persa, bueno, el periodo persa eh, decae por la presión y el avance y el surgimiento de lo que se conoce como el Imperio Macedónico, Alejandro Magno a la cabeza, y bueno, el Imperio Persa cae en las manos de Macedonia.
A la muerte de Alejandro Magno, sus generales se dividen el imperio, así que Ptolomeo, que es uno de sus generales, se queda con lo que es Egipto y Seleuco se queda con lo que es la Siria histórica. Gran parte, o sea, Siria histórica y otros territorios de la Mesopotamia, se queda Seleuco, que es lo que se conoce como eh, el imperio seleucida. Pero bueno, Palestina es un territorio que se convierte en disputa para los Ptolomeos y los seleucidas. Ambos son helénicos, son, digamos, imperios helénicos o reinos helénicos, sí, de reinos helénicos. Eh, es ese periodo de helenismo que se empieza a ver que hay una religión ya autóctona de la región. Es que podemos llamar como el yavismo. Y es en ese periodo que históricamente se puede establecer que hay un cisma dentro del yavismo. Bíblicamente dicen, no, los samaritanos se separaron del judaísmo. Eso dice bíblicamente. Los samaritanos también dirán que los judíos se separaron del samaritanismo. Pero no. De manera histórica, es en ese periodo que hay una separación. ¿Por qué? Los en Palestina eh, hay levantamientos contra los seleucidas, lo cual aprovechan los Ptolomeos de Egipto. Por lo tanto, apoyan el levantamiento de, de esos palestinos de ese momento. No lo podemos decir que son los mismos palestinos ahora porque eran lingüísticamente diferentes, aunque pueden ser parte de la ancestralidad de los de hoy. Pero bueno, esos palestinos de esa época eran de lo que los persas establecieron como el distrito o provincia de Yehud, que los helénicos llamaron Judea. Es desde allí que se hay ese levantamiento. Mientras que lo que conocemos como Samaria, que es lo que el distrito que llamaron los persas como Shamar, y los helénicos como Samaria, ellos se mantienen fieles al imperio seleucida. Por lo tanto, genera una confrontación interna entre habitantes de la misma región, Palestina, y se genera el cisma religioso de judíos, que son los habitantes de Judea o Yehud, y samaritanos, que son los habitantes de Samaria. Al final triunfa el imperio ptolomeico porque se puede imponer un reino breve que no duró mucho tiempo, de los macabeos y de los asmoneos, la dinastía de los asmoneos, en Palestina, porque dominaron incluso hasta los samaritanos y dominaron Galilea. Galilea al norte de Palestina, habitada por un pueblo arameo, eran más arameos, estaban arameizados más que los de Judea. Es más, ya todo estaba siendo también influenciado por la cultura helénica. Las ciudades eran helénicas, incluso judíos eran helénicos, samaritanos también, bueno, samaritanos menos, porque ellos sí conservaron más su tradición religiosa en la lengua cananea, pero la religiosidad judaica se helenizó en ese momento. Y incluso en Galilea también hubo una helenización y había arameización. Y también, bueno, religiosamente se judaizaron, porque ellos no eran ni judíos ni samaritanos, no pertenecían a esa religiosidad ya vista, pero se los judaizaron prácticamente, en ese periodo fueron judaizados. Recordemos que en Galilea, donde queda Nazaret, donde queda todos esos territorios, todos esos sitios, Tiberiades,
es la Baja Galilea, porque la Alta Galilea es lo que sería actualmente el sur del Líbano. Bueno, ahí está el cisma y se crea el judaísmo. Eh, Dije que tuvo una gran influencia helénica, porque bueno, los Ptolomeos tradujeron, digamos, el Pentateuco, los primeros 5 libros judíos, los tradujeron al griego, y es lo que se conoce como la famosa Septuaginta, que dice que se usaron 70 traductores, y son los helénicos los que ayudan a difundir el judaísmo del resto del Mediterráneo, que llega, incluso, eso llegó hasta el Imperio Romano. Estos reinos de los Seleucidas en Siria, de los Ptolomeos en Egipto, desaparecieron, fueron derrotados. No tanto desaparecieron, perdieron su poder cuando Roma conquista esa parte del Mediterráneo, parte oriental del Mediterráneo, que viene el periodo romano. Vale anotar que los romanos a la parte oriental de su imperio no influyeron lingüísticamente. El griego se mantuvo como la lengua, digamos, del imperio de esa parte. Otras cosas porque los romanos eran admiradores de la cultura helénica también. Por lo tanto, es que las razones por las que también la cultura helénica es muy importante en los que es el subgrupo árabe levantino hoy día. Bueno, los romanos dominaron toda esa zona. eh, es bajo su periodo que surge el cristianismo. eh, Hay diferentes formas de cristianismo que van surgiendo en esa región. Es una región culturalmente helénica y aramea al mismo tiempo, tipo de arameo occidental, para diferenciarlo del arameo oriental. Eh, es un periodo de cambios religiosos. El cristianismo establece 5 patriarcados, como son el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Constantinopla y el patriarcado de Roma. Pero, bueno, también hay más adelante una separación de la iglesia, cuando ya surge el Imperio Bizantino, lo que se conoce como Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, y hay una separación también en la iglesia. Y bueno, la iglesia oficial del imperio hacia el lado oriental son esos patriarcados: patriarcado de Roma, perdón, patriarcado de Jerusalén, patriarcado de Alejandría, patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Constantinopla. Pero surgen diferencias en el cristianismo en cuanto a la naturaleza y la voluntad de Cristo. Y por eso sale la tendencia de los monofisitas, que ellos plantean de la voluntad de Jesús es divina, la naturaleza es humana, lo cual no compagina con lo que dice la narrativa oficial del imperio. O sea, ahí surgen las iglesias monofisitas, las iglesias melquitas, que son la oficialidad del imperio, y el nestorianismo, el monotelismo, que es de donde proviene la iglesia maronita, y bueno, y de la tendencia monofisita es lo que se conoce como la iglesia siriaca. Eso surge en ese momento. Durante, digamos, ya en el siglo VII, surge una expansión árabe en la región, y es que, bueno, es lo que vamos a conocer como el Imperio Árabe, pero más exactamente es a partir del califato de los Omeyas que se establece en Damasco. El califato Omeya, eh, en ese periodo surge una religión que se llama el Islam. Y el Islam es una religión que, bueno, tiene un profeta Mohammed,
eh, es su, digamos, su mayor guía espiritual y es al que se le revela un arcángel. Eh, digamos que desde un punto de vista histórico, eh, hay quienes dicen que el Islam podría ser, surge de una de esas iglesias eh, cristianas cuando se estaba conformando, oficializando el cristianismo, que no pudieron entrar o no pudieron ser, su narrativa no fue aceptada por la oficialidad del cristianismo, del imperio, en cuanto al cristianismo. Entonces, puede decirse que el Islam puede haber venido de sectores monofisitas o de sectores arrianistas. Incluso existe, digamos, la crónica de que, bueno, San Juan de Damasco se está refiriendo a ese momento de aparición del Islam y dice que él ni siquiera dice los árabes, dice los sarracenos. Estos sarracenos practican una herejía cristiana. Entonces, puede, puede ser, no doy la seguridad, pero en cuanto a de una forma histórica puede tener sentido. Incluso también el cristianismo puede tener sentido que no es la misma enseñanza que tenemos, esa narrativa de que surge desde el mismo siglo I, no, el siglo IV, puede ser más bien el surgimiento tal como conocemos el cristianismo hoy día. Quienes dicen que una, fue un trabajo hecho entre Lactancio, Eusebio de Cesarea y Constantino. Pero bueno, esas son las narrativas cuanto a religión digamos, la razón por la que existen tantas religiones y cambios religiosos. El judaísmo existía, claramente, y no solo existía en Palestina, él estaba regado en el Mediterráneo, en la misma Roma, incluso la gente se convertía al judaísmo. Eh, había conversión a los esclavos, había matrimonios interreligiosos, había proselitismo judaico. Pero a partir de Constantino y más que todo Teodosio, hay una más control a las religiones que no se están fusionando o que no se están uniendo al proyecto de oficialidad religiosa del Imperio Romano, el cristianismo. Por lo tanto, el judaísmo es sometido, el judaísmo incluso es tomado parte para conformar a su narrativa, para conformar lo que es el cristianismo, pero hay sectores que se oponen y es ahí donde aparece el judaísmo que conocemos actualmente. Se les está, digamos, poniendo control como las prohibiciones a los matrimonios interreligiosos, la prohibición al proselitismo, la prohibición a la conversión a los esclavizados y se le carga más tributos, lo que genera una estampida de judíos hacia el cristianismo y los que no se van al cristianismo se aferran más a sus escrituras que por lo tanto se sienten o los hacen sentir como si fueran un pueblo diferente en la tierra que estén habitando, así fueran en Europa. eh, y por el hecho de practicar el judaísmo ya los hacen sentir como si fueran diferentes y no europeos. Hacen sentir que tampoco son parte de Europa por la fe que tienen. Es un momento en que las identidades eran más marcadas por las religiones que por la cultura. Entonces, es ahí donde el mismo cristianismo va impulsando o presionando para que se forme o nazca ese concepto de pueblo judío. En el área de Palestina hay judaísmo, no tanto como de pronto como 400 años antes. Estamos hablando del año 400, más o menos.
Y me refiero, digamos, antes de la era cristiana, me refiero que antes de la era cristiana había más prácticas judaicas en la zona, pero hay muchos cambios también desde Palestina hacia el cristianismo. Así que por lo tanto la población de práctica judaica disminuye. O sea, no disminuye la demografía de la región, sino disminuye los practicantes de la fe judaica, incluso también de la fe samaritana, también va disminuyendo. Eh, eh, el judaísmo a partir del siglo V se conoce como judaísmo rabínico y es un nuevo proceso donde se desheleniza, se trata de regresar al, al judaísmo anterior a la helenización y por eso aparece el Tanaj judío, escrito en una lengua que ya no se hablaba, que tampoco es 100% seguro de lo que está allí, es la narrativa de la lengua anterior que lo llaman hebreo bíblico, pero en realidad es un tipo de lengua cananea. Eh, entonces, eso Roma lo permite e incluso se expande hacia las comunidades judías que no se sumaron a la cristianización. Podemos decir, el judaísmo es una religión que se impuso por proselitismo o incluso llegó a pueblos donde sus monarcas se convertían al judaísmo y convertían a sus súbditos. En el caso del pueblo del reino de Himyar en Yemen o el reino de Adiabén en la Mesopotamia, que era un reino helénico desde los tiempos del Imperio Macedónico, quedó allí y se judaizaron en el siglo I de la era cristiana. Posteriormente, en el siglo IX, la judaización de los házaros, en el territorio actual del Cáucaso, eh, de parte de Rusia y gran parte de Ucrania, un gran reino túrquico, que ahí vivían diferentes pueblos de hablas túrquicas, de hablas eh, urálicas, de hablas eslavas, vivían allí, que desaparece a raíz de la presión del imperio mongol ya en el siglo X. Y por lo tanto, las comunidades se van esparciendo por otras partes también del oriente de Europa, como Polonia, Bielorrusia, lo que es actualmente en países del Balcanes como Bulgaria o Rumania, eh, al imperio austrohúngaro, a la República Checa, Eslovaquia, esas zonas se expandieron ellos, se dispersaron por la presión de los mongoles y desapareció el reino de Casa. Bueno, siguiendo hablando de Palestina, Palestina se arabiza durante el periodo del Imperio Árabe y la islamización crece, por la islamización también hay un decrecimiento de la práctica judaica, incluso los que eran judíos vieron más similitud acercándose al Islam que acercándose al cristianismo, se sienten más identificados, lo mismo entre los samaritanos, y es ahí donde, bueno, el Islam crece como una religión también de un imperio. Es, es el imperio de los Omeyas, cual decae a raíz del surgimiento de la dinastía de los Abasidas, cuales dominan a los Omeyas. Pero el imperio de los Abasidas entra en crisis, se divide en varias partes. Entre ellos, bueno, ellos contratan a mercenarios de origen turco, son traídos desde el centro de Asia, étnicamente de lengua túrquica, y ellos adquieren mucho poder. Y es donde aparece, bueno, se conoce como el imperio selyúcida. También ellos se toman casi toda la Anatolia, tomaron toda la Anatolia prácticamente.
y, y al imperio abasí. Pero ellos, de cierta forma, dejaban autonomías, emiratos dentro de su imperio, que eran de población árabe en lo que es la parte de Siria. Y es en ese momento cuando aparecen las cruzadas de los europeos. El Papa Urbano II, hablando del siglo X, hace un llamado a los reyes y señores feudales de Europa para que hay que ir a rescatar los lugares sagrados del cristianismo, porque se conoce de han destruido la Basílica de la Natividad. Es algo que hizo el califa de los fatimíes de Egipto, cuando los fatimíes dominaron Palestina, eh, y la destruyó, pero cuando los cruzados llegaron ya estaba restaurada. Llegaron 60 años después de la destrucción de la basílica. En realidad esa era la excusa, ellos querían ir a... El Papa quería el dominio de las iglesias de Oriente, ya existen las iglesias ortodoxas bizantinas o griegas, existían las iglesias ortodoxas siriacas. Al cristianismo de Roma le interesaba el dominio de sus iglesias y por lo tanto tenía que motivar a los reyes de los estados europeos del momento para ir a conquistar esos territorios y se les ofrecía la riqueza. Y por eso se fueron en nombre de cristianismo y en Palestina establecieron un estado cruzado llamado el Reino Latino de Jerusalén, el cual pudo haber durado alrededor de casi 300 años, que fue desmantelado, digamos, por acciones de guerra desde los ayubí de Damasco, que también ya tenían Egipto, y echaron a los cruzados. Aunque hubo una nueva cruzada que recuperó, bueno, recuperó no, llegó otra vez, invadió, reconquistó. Pero eso finalmente no los echaron los mamelucos de Egipto. Los mamelucos de Egipto era una élite militar, eh, habían sido desde muy niños raptados, eh, para ser esclavizados, eran vendidos por mercaderes incluso italianos, los traían desde el Mar Negro, de las costas del Mar Negro, pero bueno, ya ellos, como estaban bajo dominio, digamos, sobre todo los fatimíes y después de los ayubíes, ellos estaban arabizados, era una élite mercenaria, los fueron formando para ser una élite mercenaria. Y bueno, ellos esos son los que, digamos, lograron ya definitivamente expulsar a los cruzados. Cruzadas pueden haber durado 300 años más o menos. Palestina queda como parte del dominio mameluco de Egipto, eh, hasta que, bueno, ya hemos hablado antes de los selyúcidas, entre los emiratos que tenían los selyúcidas en la Anatolia está el de los osmanlíes, los cuales se rebelan a, a esa jerarquía selyúcida y por lo tanto van dominando a los otros emiratos hasta derrocar definitivamente a las dinastías de los selyúcidas. Y a finales del siglo XV, inicio del XVI, que bueno, el imperio ya existe un imperio otomano que se fue expandiendo hacia la Siria histórica y Egipto y toda la Mesopotamia. Y es el imperio otomano, los que tienen el dominio de Palestina, de la Siria histórica. Bueno, ya los otomanos, ellos, digamos, en Siria crearon diferentes provincias en diferentes épocas que llamaban el Ayatos y repartían el territorio, hacían cambios territoriales constantes. La última que hicieron fue en 1870, eso se llama el Tanzimat, son las reformas de jurisdicción territorial. Eso fue en 1870, lo cual establecieron en toda esa Siria histórica eh, tres vilayatos, que son bueno, el vilayato de Beirut, el vilayato de Siria o de Damasco, el vilayato de Alepo. El vilayato de Beirut dominaba
lo que es Palestina, al norte de Palestina y lo que es el área de, ellos llamaron Nablus, que es el centro de Palestina, y el sur de Palestina se llamaba Al-Quds o Jerusalén, no hacía parte de ese vilayato, sino que era un mutasarrafille, que es una provincia, una subprovincia autónoma dentro del Imperio Otomano. Y él era el mutasarrafille de Al-Quds, de todo el sur de Palestina. Asimismo, habían creado otra provincia autónoma que era el Mutasarrafille del Monte Líbano o del Líbano, en lo que es el Monte Líbano actualmente en la República del Líbano. Bueno, entonces Palestina quedó dividida en esos tres territorios. O sea, la Palestina histórica estaba conformada por el Sancajato de Acre, el Sancajato de Nablus y el Mutasarrafille de Jerusalén. Eso duró hasta al final de la Primera Guerra Mundial. Y en el acuerdo Sykes-Picot hay una nueva demarcación que hacen los franceses y los británicos secretamente en la región, después que han derrotado a los otomanos con la ayuda de los árabes, que esperaban que se les reconociera un estado árabe, un reino árabe. Le prometieron al emir de la Meca, Faisal, la dinastía de los hashemitas. Y así entonces Palestina, en ese trazado que hicieron los británicos y franceses, lo que es la actual Palestina y lo que es la actual Jordania eh, Irak, queda bajo dominio colonial británico que se lo conceden en 1920 oficialmente la Sociedad de Naciones en la Conferencia de San Remo. Y lo que es la Siria y Líbano quedan bajo el dominio francés. Cuando los franceses entraron, desembarcan en Beirut, bueno, ya ellos empiezan a separar territorio, a cercenar territorio de Siria y crean lo que es el Gran Líbano, lo que llamaron el Gran Líbano, que es prácticamente el territorio actual de la República del Líbano. Y bueno, Palestina queda bajo dominio británico, incluso se crea un mandato que incluye a Palestina y Jordania. Pero hacia 1925 los británicos separan a Jordania, le llamaron la Transjordania, y allí se reconoce un emirato, el cual se le entregan a un hermano del rey Faisal, el cual había huido cuando los franceses entraron en Siria, huyó hacia Palestina, y los británicos le entregaron Irak como para que tuviera un reinado en Irak, y a su hermano Abdallah le entregan el territorio actual de Jordania, que se llamaba Transjordania, para que fuera allí un emir. Posteriormente se le reconoce la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Palestina, en 1917 hubo una declaración del canciller británico en ese momento, el señor Balfour, en el cual dice que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos de que ese territorio de Palestina les sea entregado a al movimiento sionista. Pero él dice que el pueblo judío en realidad es el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento que nace a finales del siglo XIX, con la excusa de que están siendo los judíos perseguidos en Europa, en todos los pogroms de Rusia, o los casos de discriminación como el del capitán Dreyfus en el ejército francés. Y habla de que, bueno, eso no se va a acabar y esa discriminación, que por lo tanto los judíos necesitan una patria. Entre esas, digamos, opciones de búsqueda para buscar un territorio para ese movimiento o para el proyecto de ese movimiento, a Palestina, obviamente por la relación que hay religiosa de la región con con la judería europea, eh, que se siente en ese momento de que ellos provienen de la siguiente, de un profeta bíblico como Jacob, de Isaac y de Abraham. Entonces ellos
los británicos le ven con buenos ojos ese proyecto, lo cual es injusto porque ya hay un pueblo viviendo allí y es un pueblo con tradición histórica. Durante ese dominio británico en la región, los británicos no permitieron que los palestinos tuvieran órganos políticos de representación. Incluso surge el Congreso Árabe Palestino y nunca le dieron ningún valor político, porque incluso ante las colonias británicas se permitía que los nativos tuvieran acceso como autoridades en los dominios coloniales, e incluso se le iba preparando para que posteriormente en una independencia ya estaban digamos, las personas y los líderes idóneos para dirigir los futuros estados. Pero en el caso de Palestina no se les permitía. Se permitió que los sionistas fueran armándose, crearan sus milicias. Avanzó la compra de tierras que los campesinos palestinos no sabían que su territorio estaba siendo vendido a la agencia judía, porque la explotación de la tierra siempre había sido comunal y los palestinos sabían de que sus territorios tenían dueños. Entonces, dueños ausentistas, por cierto, porque nunca iban a esa tierra. Y tierras se les iban vendiendo al fondo de la agencia judía. Y iban estableciendo allí lo que llaman ellos los kibbutz o unas granjas. Pero eso no llegó a ser más allá del 10% del territorio total de Palestina. Hacia el año 37 hay un levantamiento, bueno, hay un llamado a huelga, ya surge un nuevo órgano político entre los palestinos que se llama el Comité Superior Árabe, el cual es una fusión del Congreso Nacional, del Congreso Árabe Palestino con el Consejo Superior Musulmán, y surge entonces el Comité Superior Árabe, que se opone precisamente a los proyectos del sionismo y al desalojamiento que están siendo sometidos campesinos palestinos. Por lo tanto, se rebelan al momento cuando hay una represión británica contra ellos se rebelan y por lo tanto ellos crean su grupo digamos, de resistencia contra el imperialismo británico y contra los intereses de los sionistas. En ese momento, bueno, eso dejó un saldo de más de 5.000 palestinos encarcelados, más de 100 líderes condenados a la horca, otros tuvieron que exiliarse, más de 2.000 viviendas palestinas demolidas, y es una de las prácticas que el sionismo implementa, que la aprendieron de los británicos. Por lo tanto, se aplastó ese levantamiento. Los palestinos no tenían una fuerza militar con que combatir más a los imperios británicos y a los sionistas, los cuales sí ya tenían milicias como la Haganah, el Irgun, el Lehi, el Palmaj, los cuales posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial presionaron a los británicos para que acelerara la entrega de Palestina. Los británicos pusieron cierto control a la inmigración ilegal de judíos desde Europa y así se cometieron actos de terrorismo por parte de esas milicias contra los británicos, contra militares británicos, incluso contra el alto mando británico que volaron el Hotel Rey David. Y es cuando Gran Bretaña decide que ese problema lo solucione la ONU y pasa a Palestina ese caso. El Comité Superior Árabe plantea de que es inmoral que se vaya a crear un Estado o se vaya a dividir el territorio en su tierra sin consultárseles a ellos y siendo ellos la mayoría, que lo ideal sería crear un Estado, permitir la independencia de Palestina y a ellos, como, bueno, reconocerles a ellos como la mayoría poblacional, tener, digamos, la autoridad sobre ese nuevo Estado. Pero eso no fue escuchado ni valorado por ninguna potencia, ni miembros excepto los miembros de la Liga Árabe en ese momento, los países que estaban siendo ya libres, como Siria, como Líbano, bueno, casi
la mayoría de los que son países actuales del mundo árabe, fueron los únicos que apoyaron las razones de los palestinos. No sé, en 1947 se votó un proyecto de una sugerencia para dividir el territorio palestino, que es en la resolución 81, de crear dos estados, un estado árabe y un estado sionista, que ellos llaman estado judío. El estado árabe y el estado palestino. Los palestinos rechazaron eso porque ellos son la mayoría poblacional, son los dueños de la tierra, no entienden cómo van a dividir su territorio. Eso es absurdo. Pero bueno, esa resolución salió favorable para la partición, aunque era una sugerencia, no era vinculante. En caso tal de que se ejecutara, era Gran Bretaña quien tiene que permitir esa ejecución por ser el que tenía el mandato sobre ese territorio. Y Gran Bretaña no votó ni a favor ni en contra, se abstuvo de votar. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, ellos transfieren las instituciones, se retiran y transfieren las instituciones al movimiento sionista. Y que fundan ellos, los sionistas fundan lo que ellos llaman Israel, este ente del sionismo. Se inicia una limpieza étnica que deja un saldo de más de 20.000 palestinos que mueren asesinados. Incluso antes hubo unas masacres como de Yassin y Abu Zubayr, que masacres pueden ser más de 200 personas, todo para fomentar terror y la gente fuera yéndose. Muy parecido a lo que pasa, prácticamente es lo que pasa en Gaza hoy en día con esos bombardeos a una magnitud todavía mucho más elevada. Y es por eso que vemos son políticas que siempre tienen el sionismo de crear terror para que los palestinos se vayan. Y eso empezó a ocurrir desde antes de la implantación del ente sionista llamado Israel. Así, bueno, hay más de 300.000 desplazados que se van a países de frontera como Jordania, Siria o el Líbano, e incluso a territorios como Gaza o a territorios como Cisjordania, porque bueno, esos Gaza y Cisjordania son los territorios que la Legión Árabe, Legión de Ejércitos Árabes, pudieron mantener para los palestinos. Ese mismo año, en el mes de octubre, se declaró en Gaza un gobierno de toda Palestina con el propósito de recuperar Palestina. Fue reconocido por la Liga Árabe, excepto el reino de Transjordania no lo reconoce. Incluso el reino de Transjordania acuerda con el sionismo y se anexa Cisjordania. Así que la gente de Cisjordania pasa a ser jordana. Entonces ya Transjordania no existe, sino que se llama Jordania, porque es la fusión de Cisjordania con Transjordania. Y pasa a ser jordana la población en cuanto a como nacionalidad, de un estado, de tener la ciudadanía de un estado. Y se mantienen como palestinos, están en Gaza. Ese gobierno de toda Palestina duró hasta 1958 porque se fusiona con Egipto y con Siria cuando se crea la República Árabe Unida. Posteriormente, en 1962, la República Árabe Unida se desmiembra, hay un desmembramiento porque Siria se separa, entonces queda solamente unidos Gaza con Egipto, o ese gobierno de toda Palestina con Egipto. Pero que llegue el año 1967 y el golpe que da de manera, digamos, repentina, no era muy esperado, que Israel viene y ocupa Cisjordania, la cual está bajo dominio jordano, ocupa Gaza, ocupa el Sinaí de Egipto, ocupa el Golán sirio,
Actualmente solamente ha devuelto el Sinaí. Eh, Gaza es un territorio sitiado, o sea, ellos salieron de Gaza también, pero es un territorio que tienen sitiado. Cisjordania la siguen ocupando, a pesar de que hay unos acuerdos, los acuerdos de Oslo, pero que Israel no cumple. Ese es por qué vemos ese levantamiento palestino nuevamente. En todo ese transcurso de historia ha habido muchos, pero este parece que es un levantamiento con un propósito más definitivo de recuperar la tierra. ¿Pero por qué lo vemos? Israel sigue ocupando territorio de manera ilegal, sigue implantando colonos de otras partes del mundo, sigue manteniendo un asedio a la franja de Gaza, bombardea cada vez que quiere y es excepcional, es impune. Asimismo, bombardea Siria cada vez que quiere, mata asesores iraníes en Siria, mata a militantes de Hezbollah en Siria. Eh, en Cisjordania también asedia los campos de refugiados. Incluso eh, en Cisjordania la militancia de Hamas no es muy grande, pero sin embargo Israel comete actos de atrocidad y que son prácticamente de limpieza étnica contra los palestinos. Así que no podemos hablar de que Hamas es, es la causante de este problema. Hamas es una consecuencia de la ocupación. Hamas es un movimiento, es un partido político y un movimiento de resistencia armada que junto a otros movimientos hace parte de un frente de resistencia que está coordinado. Lo que también quiero aclarar una cosa es que la población israelí, en realidad, ellos no son un pueblo retornando. Esa es una narrativa que ya tiene que revisarse. Y por eso invito a los académicos, a los periodistas, a los politólogos, los analistas, que revisen ese punto, porque se está hablando mucho del pueblo judío, como que pueblo que retorna a 2000 años. Nadie retorna después de 2000 años. No es el mismo pueblo. Y este menos, porque esto lo que están colonizando en Palestina son gente que tienen una práctica, tienen una tradición familiar de práctica judaica, pero sus raíces, la Judea antigua, es más probable que la tengan un militante de Hamas o un miembro de la Autoridad Nacional Palestina. Es más probable que sea un descendiente de antiguos habitantes de Judea y de Samaria, porque incluso existen los samaritanos. Es más probable que sean ellos los descendientes que sean todos estos colonos judíos que dicen que están retornando a su tierra ancestral, solo porque practican el budismo. Incluso hoy en día, cualquier persona, y se ha visto aquí en Colombia, lo hemos visto, se nota, es evidente, que personas que se convierten al judaísmo y ya se creen que ellos tienen un ancestro bíblico y que por lo tanto irse a vivir a Palestina, a esa tierra palestina ocupada, les da derecho a estar allí, a convertirse, a tener nacionalidad israelí y tener más derechos que los habitantes nativos de Palestina. Incluso se inventan narrativas para tratar de ellos de justificar su presencia, como que los árabes no son de allí, los árabes palestinos no son de allí, que los árabes palestinos son los mismos filisteos, que hay que combatirlos, que a los árabes palestinos llegaron ahí y los trajo el Imperio Otomano, cosas que están contra la historia, que son una patada a las ciencias sociales. Entonces es absurdo que hoy en día en la academia, en universidades prestigiosas, analistas políticos, medios de comunicación todavía siguen hablando del pueblo judío. Y más, hay un historiador israelí llamado Shlomo Sam que tiene un libro muy bueno sobre eso, que se llama La invención del pueblo judío, que los invito a que lo lean para que puedan entender esto y por qué el pueblo palestino clama
que ese es su territorio. ¿Por qué tienen que luchar por él? Y no que se le siga satanizando. Aquí hemos visto que se le está amando al opresor y odiando al oprimido. Y eso es parte de un discurso bueno, que también tiene que ver con la influencia imperialista que apoya el sionismo. Otras cosas porque los verdaderos líderes del sionismo no viven en Tel Aviv, viven en grandes urbes de Occidente, en Nueva York, Londres o París, ellos viven allá. Y vemos el compromiso que hay de esos países con el sionismo. El sionismo representa mucho dinero, mucho poder económico, por lo tanto las potencias estarán, esas potencias occidentales estarán siempre con ellos. Bueno, les agradezco mucho por este espacio y bueno, esto estará publicado en YouTube y cualquier inquietud me escriben y estaré atento a responderla. Si no están, no, no entienden lo que estoy diciendo o están en contra de lo que digo, bueno, también sabré debatir esos puntos. Muchas gracias.